Otro español ilustre, periodista excepcional, habitual tertuliano ya, se ha convertido en un fijo en nuestros espacios de La Ratonera, periodista de origen asturiano, Honorio Feito. Buenas noches, Honorio. Buenas noches. Te presento a... Buenas noches, Guillermo. Guillermo. Hola, buenas noches, Honorio. ¿Qué tal estás? ¿Conocías a Honorio? Sí, sí, Honorio va a estar el jueves que viene aquí. Fenomenal. Estará el día 20 de noviembre aquí y demás. Oye, ¿has escuchado a Rodríguez Menéndez, Honorio? Sí. Lo del lunes puede ser antológico, ¿eh? Bueno, promete. A mí lo de Podemos y lo de las reuniones con Pedro Sánchez y demás, del de la colecta, me ha dejado bastante intrigado, Honorio. Sí, la verdad es que sí, pero viene un poco a... Bueno, yo desde que salió el fenómeno Podemos, no tanto porque los conociera y luego se han ido desvelando una serie de historias, sino por un mecanismo que tengo para rechazar el plañiderismo, es decir, la prensa, este jaleo, esta manera de acongojar un poco a los españoles. Yo siempre, y además tú recordarás, Armando, que he dicho, vamos a ver, Podemos se estará comiendo a Izquierda Unida, sí, y se estará comiendo después a la izquierda del PSOE, pero a Rajoy le está haciendo un favor, porque no le va a afectar para nada. El votante del PP no va a votar a Podemos. Yo creo que no le va a votar. Bien, esto nos hace volver al punto de partida, ¿no? Es decir, Podemos es la casta de la otra casta, la anticasta de la otra casta. Oye, por cierto, hemos hablado hoy mucho de SICAP. ¿Tú habías oído hablar de la SICAP hasta la publicación del libro por parte de Guillermo Rocafort? Bueno, yo quería decirte, yo sí había oído hablar, pero no tenía muy claro el mecanismo de funcionamiento de la SICAP. O sea, yo sí sabía que era un mecanismo de ahorro, que era para grandes fortunas. Evidentemente desconocía las personas que puedan estar refugiadas en la SICAP, pero bueno, pues por deducción, ¿no? Si son grandes fortunas, pues es toda esta gente que habéis citado, que lógicamente, y los futbolistas y toda la gente que gana muchísimo dinero, que lo tiene que colocar como sea. Y sí había leído, no recuerdo muy bien dónde, que tenían el 1% de cotización, ¿verdad? Que es un agravio comparativo con el resto de los productos bancarios que están para las clases medias, cuando las clases medias podían ahorrar, evidentemente. Pero vamos, yo te digo que me apuntes en esa relación del libro de Guillermo porque me quiero hacer con él, porque seguro que se desvelan datos muy sabrosos. Cuenta con ello porque además una sociedad libre y desarrollada y moderna es una sociedad donde la gran parte de la masa, el colectivo más importante, que son las clases medias, pues están con una solvencia económica que les permite desarrollar sus actividades familiares, profesionales, culturales y vivir unos valores estéticos, pues como ha sido tradicionalmente en España. Pero ¿qué es lo que pasa? En España, en las 4 últimas décadas, digamos, ese sustento de una sociedad moderna, libre, que puede tomar sus propias decisiones, sí, se ha invertido. Entonces, tenemos una sociedad media que se está proletarizando a pasos agigantados, claro, que eso es malo, porque al final, si no tienes libertad económica, no tienes libertad política. Y eso es lo que ha conseguido el sistema. Pues vamos a ver, siempre ha habido, en todas las sociedades ha habido oligarquías que han intentado abusar de la gran mayoría. Pasó en la época romana con los patricios, hasta que ya al final el pueblo, pues más o menos llegaron a una entente. Pasó incluso en Castilla también y en el resto de España en el feudalismo. La nobleza, la oligarquía presionaba, pero siempre los reyes han sido garantes del pueblo y han permitido pues un desahogo fiscal, ¿no? Pero es que hoy en día es un fenómeno curioso, ¿no? Porque una sociedad que está agobiada de impuestos, sin posibilidad de trabajar y con una oligarquía que cada vez gana más, es el sueño de los patricios romanos. Pero ojo, los patricios romanos eran patriotas. Sí. Es decir, los patricios romanos iban enfrente a las legiones romanas en la expansión del imperio, vinieron a Hispania y fueron a las Galias, etcétera. O en la Edad Media, los nobles, que también se las traían, pero iban enfrente de sus huestes en las batallas de la Nava de Tolosa, de Salado, en Tarifa, etcétera, etcétera. Pero es que estos son incapaces de coger un mosquetón en defensa del pueblo español. Es decir, si yo al fin y al cabo tuviera encima de mí una clase dirigente que me enorgulleciera por sus valores y su compromiso, pero es que es todo lo contrario, es que una clase, una élite absolutamente prescindible. No quiero decir con esto que haya que dar una forma de eliminar, ni mucho menos, es que hay que sustituirla, porque nosotros tenemos personajes, como por ejemplo lo que fue el conde de Salinas en su momento, es decir, capitán general de los ejércitos en Portugal. No, Honorio es un apasionado de la historia, también, Honorio, te tienes que hacer con la dama de mis sueños. A ver si... Entonces, efectivamente, en España lo que necesitamos, y no robo más el tiempo a Honorio, es una nueva élite, una nueva clase dirigente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, bueno, esa novela también promete ser muy interesante. Sí.
Yo, fíjate, cuando hace un momento estabas tú hablando, me parece, Guillermo, citabas el tema de, bueno, pues de la empresa de tu padre, me parece, ¿no? Sí, sí. Y a mí me venía a la mente un fenómeno que, claro, en la vida, en nuestro mundo de hoy, los acontecimientos van tan deprisa que prácticamente no da tiempo casi nada más que a conocerlos por alto y archivarlos. No sé si recordáis, hace unos años, en la época de Felipe González, cuando se llevó, digo la época de Felipe González para marcar el tiempo histórico, cuando se llevó adelante la reforma del Teatro Real, con la empresa Huarte en manos de un italiano, hubo uno de los grandes atracos, que no tienen otro nombre, a muchas pequeñas empresas españolas, creo que del orden de 200 pequeñas empresas. Trabajadores que se han hecho pequeños empresarios. Un pequeño empresario cobra cuando han cobrado sus obreros, sí, cuando ha pagado sus recibos a sus proveedores, cuando ha satisfecho la cantidad que le piden para sus impuestos, y con lo que queda y cuando queda, él se lleva su parte. Esto conviene decirlo porque en el mundo actual hay mucha ligereza a la hora de entender lo que es una empresa, ¿eh? Y evidentemente yo no estoy comparando las empresas de Amancio Ortega con estas pequeñas otras empresas que se vieron pilladas de pies y manos en el asunto Duarte. 200 empresarios, pequeños empresarios, artesanos muchos de ellos, marmolistas, carpinteros, fontaneros, que no recibieron un duro. Se lavó las manos el gobierno, el Ministerio de Cultura, que debería haber sido el responsable civil subsidiario de esa situación, se lavaron las manos y, bueno, muchas empresas quebraron y tuvieron que dejar de seguir ejerciendo su cometido y marcharse a casa. Bueno, ese era uno de los casos que me venía a mí a la mente. Otra cosa que habéis citado también, Guillermo, que es muy interesante también, es que tú has dicho que todo está politizado y superpolitizado. Yo, desde mi óptica de periodista, te voy a analizar simplemente un periódico de papel, que ahora está en plena decadencia. Si empiezas a considerar los contenidos, es asombroso, porque la portada es el escaparate, pero claro, nunca un trabajador es portada, salvo que haya asesinado a alguien o le hayan tocado muchos millones el día del gordo de Navidad, por ejemplo. Normalmente es un acontecimiento político. Las páginas de opinión, pues lógicamente se juzgan acontecimientos políticos. Las páginas, como estamos inmersos en una globalización internacional, la política internacional nos afecta muchísimo, y además es así porque tenemos incluso desplazadas tropas en algunos países haciendo no se sabe muy bien qué, a veces. La política local podemos pasar a la nacional, también ocupa sus páginas, lógicamente, pero es que como estamos en un régimen, la economía pasa a ser también un asunto importantísimo. Y luego está la local, la política local, que también tiene, lógicamente, pues una presencia. Es decir, que cuando terminas con todo eso te quedan 2 páginas para los deportes y 1 para los sucesos. Hay una excesiva politización de la vida nacional. Y nadie, bueno, no sé si nadie, mucha gente, desgraciadamente, cuando va a dar un paso con su pierna derecha, está pensando en las consecuencias políticas que eso pueda tener. Ese ha sido el adoctrinamiento al que nos han llevado en los últimos 30 años. La política lo ha dominado todo. Ser político es mucho más. ¿Dónde va a parar? Los privilegios, el protocolo, ocupan lugares preferentes. Vas a un partido de fútbol y en el palco se sientan ministros, bueno, por supuesto cuando no es el rey, pero bueno, al rey quizá le cabría ese honor, pero ministros, cuando no hay nadie, pues sus secretarios, y ocupan puestos de relevancia. Es decir, ese es el chocolate del loro. Y entonces no se valora el resto de la sociedad. El empresario que sale arriba, como no llegue a ser Amancio Ortega, vamos, más bien le fríen y le denigran, si puede ser. El trabajador que todos los días se tiene que enfrentar a la rutina de ir todos los días a coger un autobús que llega tarde, porque luego encima tenemos la otra parte. ¿El país funciona? Yo me acuerdo que hace años un prestigioso periodista en una conferencia decía: el grado de desarrollo de una sociedad se mide por las páginas de los anuncios de los periódicos. Cuando uno va a Londres y se hace cargo del Times, por ejemplo, uno puede leer que existe una peluquería para perros. Estoy hablando de los años 70, que entonces ahora son habituales, pero entonces en la prensa española no había generalmente ese tipo de anuncios. Y con eso nos quería demostrar que la sociedad se había desarrollado en Inglaterra a unos niveles que permitían algo que a nosotros nos podría parecer pues un poquito frívolo, ¿verdad? Si eso es así, las páginas de los periódicos de hoy día lo único que muestran es pornografía.
anuncios por palabras, pornografía. No hay otro contenido. Y ese es el tema, de la sociedad, y ese es el tema que venimos padeciendo los españoles desde hace mucho tiempo. Y al lado de eso convivimos pues con la corrupción, con la impunidad. O sea, el señor Mas organiza un teatro y bueno, y el presidente de gobierno aparece a los 3 días, cuando debería haber salido al quite como el no sé, el subalterno que está en la barrera, y cuando peligra la vida del maestro se lanza a quitarle el toro de encima, ¿no? Bueno, pues esta es la sociedad que hay. Así es que pues sí, la verdad que sí. Lo del lunes promete ser muy interesante. Oye, lo que sí, se lo comenta Enrique, voy a intentar que hayan pocos intervinientes por teléfono para no diluir el peso que espero que tenga la entrevista, pero sí me gustaría contar con tu testimonio el lunes para que le preguntes a Emilio sobre las cosas que te llamen la atención, de lo que espero que sea una entrevista que dé mucho juego informativo. De hecho, la primera vez que yo he escuchado en este país a alguien decir, oiga, que no es oro todo lo que reluce en torno a Podemos, y ha dado algunas claves. Pocas, suficientes, pero pocas. El lunes nos ha prometido que de hecho, lo primero que ha dicho, quiero disponer del tiempo suficiente para decir todo lo que tengo que decir. Por tiempo no hay ningún problema y demás. Lo que aguanten ustedes. Pero espero que la entrevista sea lo jugosa que nos ha parecido hoy, ¿eh? Que puede ser. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Bueno, él tendrá datos, como es lógico, y bueno, y esos datos nos hará partícipe de esos datos, y bueno, y si alguno tenía alguna duda, yo entiendo, yo entiendo el fenómeno Podemos, es decir, es innegable, está ahí, ha sacado 5 diputados, pero también es verdad que ha sido un poco sorpresa, y yo creo que lo que luego ha ocurrido es que los plañideros, las plañideras que están en los medios de comunicación se han encargado de inflar el globo en exceso. Pero es que nos ha dicho algo más, Emilio, dice, y además os digo algo, el de la colecta no va a ser candidato en las próximas generales. El lunes le preguntaré y le diré qué vasos indiciarios tienes para llegar a esta conclusión y demás. Por eso te ruego que el lunes vayas tomando nota y a última hora pues le plantees todas aquellas cuestiones que... Pero a mí ese argumento a mí me es cercano. Quiero decir que mi intuición, que puedo estar equivocado, evidentemente, me hace pensar que esto es un globo, es decir, que probablemente no concurran ni a las generales. ¿Y por qué lo dices? Pues no lo sé, es una intuición, pero ya han hecho la espantada en las municipales. No se puede a estas alturas argumentar que no tienen una cobertura. Bueno, pues chico, donde la tengas te presentas y punto, y donde no la tienes, no la tienes. Y a este se le puede acusar de muchas cosas, Emilio, pero de tonto no tiene un pelo. No. Y es que ha visto aquí una masa de televidentes, que pronto ha dicho, cojo y me voy para Málaga. Mira, lo que ha tardado en racionar y demás, ¿eh? A lo mejor otras cadenas, incluso de ámbito autonómico, no hubiera ido, aunque le pillara más cerca de su domicilio. ¿Cómo la ha olido? Aquí me interesa. Y viene el lunes. Y espero que esté a la altura de lo que hoy nos ha adelantado y demás, ¿no? Hombre, yo creo que... Yo no le conozco personalmente, pero no me da a mí la impresión de que Emilio sea un hombre que... No, tonto, te voy a asegurar que no tiene un pelo de tonto, ¿eh? No tiene un pelo de tonto. Yo no lo conozco, pero a mí me da la impresión de que no es un hombre que rehuya el reto y que haga un amago. Yo creo que él estará ahí y aportará datos, evidentemente. Pues, y disfrutaremos ese programa a tope porque creo que puede ser interesantísimo. Pues como ha visto qué buena gente, pues sí. Tenemos la mejor gente del término en política, gente como Guillermo, como Honorio. De verdad que me siento muy orgulloso, Honorio, de tenerte a ti, a Guillermo, a este elenco de ilustrísimos colaboradores y demás. Los mejores en términos culturales, en términos intelectuales, pero también los mejores en términos humanos, que es lo importante. Desde luego, desde luego. Pues esperamos disfrutar de tu compañía el próximo jueves, que estarás aquí acompañándonos 20 de noviembre, ahí en la fecha emblemática, Honorio. Muy buena, la fecha muy especial. Pues oye, hablamos el lunes en directo, con Emilio Rodríguez Menéndez. Armando, un saludo, Dejo Guillermo. que se despida Guillermo. Un saludo muy fuerte, Honorio, y hasta la próxima.